Buenas noches, mi nombre es Paulina Martínez, soy estudiante de zootecnia de la sede CAP de Dos Quebradas y el día de hoy vengo a exponerles sobre los marcadores genéticos del curso de mejoramiento animal. Los marcadores genéticos. Los marcadores genéticos son especialmente útiles para la identificación de rasgos difíciles de cuantificar y seleccionar, es decir, los que son de carácter costoso y complejos de medir con precisión sobre los animales vivos. En cuanto a esta categoría también se incluyen las variables que se expresan tarde, en algunos casos post-mortem, y en cuanto a los caracteres económicos importantes tales como producción y producción final, son complejos también por naturaleza, ya que son controlados por varios genes que interactúan entre sí y con los factores ambientales. Por otro lado, en cuanto a estas variables, solo se podría caracterizar utilizando modelación estadística de pedigrís y variables fenotípicos y heredabilidad y correlación de genéticas. ADN, gen y alelos. El ADN tiene dos funciones principales. Una de ellas es transmitir la información genética durante la reproducción. Y en segundo lugar, continuamente descifrar la identidad y la tasa de ensamble proteico. El gen. Un gen es una secuencia distinta de ADN que contiene todas las instrucciones para fabricar proteínas. Las proteínas son esenciales para la estructura y función tanto de las plantas como de los animales. Para una secuencia de ADN es posible conformar un gen o locus que difiera de los individuos. Esta secuencia de ADN o formas de ADN son llamadas alelos. Los alelos, los cuales son producidos en diferentes cantidades o diferentes tipos de proteína producida por un gen específico. Esta diferencia puede afectar la productividad o la apariencia, en este caso fenotípica, de los individuos que llevan los diferentes alelos. Los tipos de alelos. En los tipos de alelos encontramos los recesivos, aditivos y dominantes. Los alelos recesivos significa que un animal hereda el mismo alelo o la misma secuencia de ambos padres para observar el desempeño fenotípico. Los aditivos o codominantes significa que un animal hereda diferentes alelos de cada padre con un fenotipo intermedio entre animales que portan copias idénticas. Y por último, los dominantes, donde la presencia de un alelo es suficiente para dar como resultado un efecto sobre la característica de interés específica. Los marcadores moleculares. Los marcadores moleculares son sitios de referencia en el ADN que pueden caracterizarse consistentemente en el laboratorio y que dan información sobre la constitución genética de un animal antes de producir y de procrear. En cuanto al el QTL es un gen que posee la influencia sobre el fenotipo de un carácter usualmente de importancia económica, como el de la producción. En cuanto a la clasificación de los marcadores de ADN, tenemos los ligados y los directos. Los marcadores ligados se ubican adyacentemente con uno o más genes en el cromosoma y a menudo mantienen cierta distancia entre ellos. Pero ya en cuanto a los marcadores directos, ocurren dentro de un gen o están adyacentes a él. El impacto de un marcador molecular en la producción depende de dos factores principales. Primero, la abundancia relativa
de las distintas variantes en la raza. Se considera la más favorable en cuanto a sea menos frecuente en la población. Y en segundo factor es la magnitud de los efectos de cada uno de los alelos o variantes que tiene el gen en cuestión. Las diferencias genéticas entre progenie. Bueno, estas describen la composición real de un reproductor y el efecto verdadero de cada alelo o la combinación de ellos. Se compone de una cantidad infinita de combinaciones genéticas, de interacciones y genes incluso no identificados, y representan el mérito genético real a través del análisis de poblaciones previamente evaluadas. Entre la diferencia que existe entre los marcadores de ADN y las DEP, se entiende que la selección asistida por marcadores tiene como objeto utilizar las pruebas de ADN como ayuda complementaria en el mejoramiento genético. En otras palabras, en lugar de utilizar solamente las DEP tradicionales para incrementar la proporción de alelos favorables, también incorporan las pruebas específicas de ADN en los procesos de selección. Es decir que las DEPs son las predicciones genéticas que se pueden estimar en cualquier característica del animal, que a su vez pueden ser medidas con precisión y que también son consideradas como la desviación de un valor base determinado para cada raza, y con ello también es posible la predicción del valor genético. En conclusión, en cuanto al tema de marcadores genéticos, tenemos que la tipificación genética de un animal permite detectar de manera precisa las variaciones específicas del ADN, que están asociadas a los efectos mensurables de las variables económicas de interés. Aunque los caracteres de importancia productiva están influenciados por varios genes, el mecanismo de herencia de cada marcador es simple. Un animal obtiene un alelo marcador de su padre y un alelo marcador de su madre. Los alelos de los genes marcados, así como también los numerosos otros genes no marcados, junto al medio ambiente productivo, determinan el fenotipo de un animal. En ejemplo, el peso del destete. Seleccionar un animal que porta alelos favorables, es decir, aquellos que están asociados con un impacto positivo, puede resultar una mejora del fenotipo visible para esta variable. En conclusión general, el desarrollo de un sistema conjunto de la toma y el análisis de información fenotípica y molecular sería muy beneficioso. Y por otro lado, la asociación entre los alelos marcadores y los caracteres de importancia económica se determinarán automáticamente como parte integral del análisis genoestadístico. Entonces cabe destacar que los métodos tradicionales de selección basados en las DEPs inherentemente tienden a incrementar la frecuencia total de los alelos de genes con efectos beneficiosos sobre las características seleccionadas. Las diferencias genéticas identificadas, marcadores moleculares, permitirían distinguir más allá de las diferencias estadísticamente calculadas por las DEP. Bajo este escenario, la información derivada de las pruebas de ADN sería empaquetada en forma de valores genéticos. Las DEPs ajustadas por los marcadores, facilitando su interpretación y la utilización en los programas de selección genética. Es decir, entonces, como les venía diciendo, llevando a cabo estos dos métodos en conjunto, se logra obtener una selección genética altamente mejorada a través de la estadística y a través también
de la amplificación genética por medio de los marcadores moleculares. Muchas gracias.